Bendiga hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia, Santiago capítulo 3, versículo 15 y versículo 17. Santiago capítulo 3, versículo 15 y versículo 17. Vamos a leerlo vamos a leer estos dos versículos únicamente. Nos vamos a saltar el versículo 16, únicamente versículo 15 y versículo 17. Versículo 15 dice de la siguiente manera: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día por su cuidado y su protección. Ruego, Señor, que esta enseñanza pueda ayudarnos a comprender qué es lo que quieres que pongamos en práctica en este día. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a ver las características de una verdadera sabiduría. Los dos versículos que acabamos de leer, hermanos, nos enseñan algo muy importante. Y es que en este mundo, hermanos, solamente hay dos tipos de sabiduría. La primera, hermano, es la sabiduría terrenal. El autor de este libro describe la sabiduría de este mundo como terrenal, animal y diabólica. Pero no nos vamos a enfocar en esa sabiduría. Lo que yo quiero que en este día veamos son las características de una verdadera sabiduría, la cual proviene de Dios. Versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La verdadera sabiduría, hermanos, es la que proviene de Dios. Así que primeramente, si uno quiere tener sabiduría, primero debe ser salvo. Acompáñenme a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Si uno como persona, hermanos, quiere experimentar la sabiduría que proviene de Dios, primeramente debe ser salvo, debe tener temor de Dios en su corazón. Dice el versículo 7, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Alguien que no es salvo, hermanos, alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, desprecia la sabiduría que proviene de él mismo. Aquel que es salvo, aquel que tiene temor de Dios, podrá experimentar esta sabiduría. Entonces, hermanos, lo que en esta hora del día quiero que veamos es cómo puede reflejar un cristiano la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son las características que ha de denotar un cristiano que pone en práctica la sabiduría de Dios? Bueno, lo decía el versículo en Santiago que acabamos de leer. Y a través de esos aspectos, a través de esas características, vamos a ver cuáles son las características de una verdadera sabiduría. Por el tiempo, hermanos, únicamente vamos a ver tres aspectos. Y la siguiente ocasión veremos los restantes. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice el versículo, es primeramente pura. Un cristiano que ha de denotar sabiduría que proviene de Dios en su vida se va a caracterizar porque es alguien puro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a ser libre de contaminantes e impurezas. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 19. Acompáñenme a Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 19. Si usted tiene su Biblia a la mano, hermano, le voy a pedir que lo busque. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alguien, hermanos, que ha de experimentar la sabiduría de Dios, alguien que practica la sabiduría de Dios, hermanos, se va a caracterizar porque se aparta de la iniquidad. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Vamos a poner un ejemplo. Es como que si un hermano que ha aceptado a Cristo en su corazón, que ha conocido de la palabra de Dios, ha sido instruido en el camino correcto, nunca, hermanos, se va a sentir
cómodo, nunca se va a sentir a gusto estando en una convivencia de inconversos. Alguien, hermanos, que practica la sabiduría de Dios, hermanos, jamás se va a sentir a gusto estando en un convivio en donde hay bebidas alcohólicas, estando en un convivio en donde las personas son groseras a más no poder. Nunca se va a sentir cómodo estando en un transporte público en donde la música mundana está en alto volumen. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque las cosas que son de este mundo no son correctas y jamás el cristiano se va a sentir a gusto. Alguien que realmente practica la sabiduría de Dios se va a apartar de todo aquello, va a procurar estar libre de contaminantes e impurezas. Todo lo que este mundo da, todo lo que este mundo practica, hermanos, no es correcto. Y un cristiano que realmente practica la sabiduría de Dios jamás se va a sentir a gusto, jamás se va a sentir cómodo estando cerca de estas cosas. Pero lamentablemente, hermanos, en muchas ocasiones cedemos ante estas cosas. Ay, ¿qué tiene de malo estar en el transporte público? Es el único en el que puedo ir, es el único en el que me puedo ir a mi casa. Pues no le haré caso a la música que están produciendo, pero después anda tarareándolo. Se está adaptando a las cosas de este mundo, se está dejando llevar por las impurezas que este mundo da. Pero alguien que realmente practica la sabiduría jamás se va a sentir a gusto, jamás va a ceder ante un convivio, jamás va a aceptar ir a una reunión en donde hay muchos borrachos, en donde hay muchas personas que hablan groserías, que llevan un convivio con el cual no agrada a Dios. Segundo aspecto, hermanos. Volvamos a Santiago, capítulo 3, versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. El segundo aspecto, hermanos, que ha de denotar un cristiano que practica la sabiduría de Dios es porque es pacífico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un cristiano que evita tener problemas con los demás. Acompáñenme a Mateo 5:9. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo es más que obvio, hermanos. Y es que en este versículo encontramos que los hijos de Dios se han de caracterizar porque son personas pacíficas, personas que evitan problemas, personas que no se meten en conflictos. Un cristiano, hermano, siempre se va a caracterizar por ello. ¿Cómo se vería un cristiano, hermano? Que no, pues mire, hoy hubo un meeting en contra del gobierno, en contra del presidente, y estuvo una iglesia entera ahí. ¿Usted cree que es sabio estar en esos tipos de reuniones? Yo creo que no. Un cristiano que ha de ser sabio se va a denotar porque va a evitar problemas, tanto con la sociedad que lo rodea y en la iglesia. Porque qué fácil, hermanos, qué sencillo es llevarnos todos bien dentro de la iglesia. Pero si cada uno nos preguntaran cómo somos fuera. Ay, no, mira, esta persona es así. No hay ni una sola cosa con la que no se pueda meter en problemas. Apenas ayer tuvo problemas con esta persona, apenas se fue a pelear con esta persona. Pero dentro de la iglesia, hermanos, somos otras personas. Somos pacíficos, somos amables, somos lo mejor que pueda tener la iglesia en donde asistimos. Pero fuera, hermanos, somos completamente distintos. Somos personas problemáticas. Y no debe de ser así. Aquel cristiano que es sabio jamás va a meterse en problemas. Va a procurar estar en paz con todos los hombres. Procure, hermano, y procuremos estar en paz con todos. Porque de lo contrario no somos sabios. No es sabio, no es de Dios el que seamos cristianos, que nos andemos metiendo en problemas a cada rato. Si su hijo, si su hija está acostumbrado a meterse en problemas en la escuela, bueno, instrúyalo, porque eso no denota a un cristiano. Si usted está acostumbrado a meterse en problemas en su trabajo, bueno, evítelo, porque de lo contrario no está denotando un cristiano sabio, un cristiano entendido, un cristiano que busca a Dios. Si usted está acostumbrado a pelearse incluso en casa, hermanos, debe evitarlo, porque de lo contrario no estamos denotando a un cristiano sabio, a un cristiano que busca a Dios. Tercer aspecto, versículo 17 una vez más dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. El tercer aspecto, hermanos, por el cual
se denota a un cristiano sabio es porque es amable. Salmos 37, 21. Acompáñenme a Salmos capítulo 37, versículo 21. Salmos capítulo 37, versículo 21 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Alguien, hermanos, que ha de ser sabio, alguien que ha de practicar la sabiduría que proviene de Dios, se ha de caracterizar por ser amable. ¿A qué se refiere la palabra o el término amable? Bueno, podríamos definirlo como considerado, misericordioso, justo. Alguien que realmente es amable, hermanos, y ve la necesidad de otros, estará dispuesto a ayudar, estará dispuesto a dar. Las primeras iglesias, hermanos, se caracterizaban porque se ayudaban unos a otros. Eran amables, hermanos. Y un cristiano que realmente es sabio se va a caracterizar por ser alguien misericordioso, alguien que está dispuesto a ayudar a otros, alguien que también ha de llevar un correcto hablar. ¿A qué me refiero? Bueno, cuidemos nuestra forma de expresarnos. Sí, somos amables, en la iglesia hablamos bien, pero con las personas de afuera somos personas mal habladas, somos personas que estamos acostumbrados a insultar a los demás. De que nadie puede conmigo, yo soy el mejor, yo soy el único que puedo hacer, y menospreciamos a los demás. Y no debe de ser así. Aquel cristiano que es sabio, aquel cristiano que practica la sabiduría de Dios, se va a caracterizar por ser alguien amable, dentro y fuera de la iglesia. Dentro de casa, en la escuela, en tu trabajo, debes ser una persona amable con los demás. Aun cuando las personas sean malas contigo, aun cuando las personas te traten mal, aun cuando no soportes a alguien, debes ser amable, porque de lo contrario no somos cristianos sabios. Eso debe caracterizar a un cristiano sabio, ser alguien amable. Así que, hermanos, ya para terminar, hemos visto únicamente 3 aspectos. Un cristiano sabio se va a caracterizar por ser alguien puro, o sea, libre de contaminantes, impurezas, alguien que no esté conforme, alguien que no esté cómodo, alguien que se incomode con las cosas de este mundo, alguien pacífico, o sea, evitar meterse en problemas, y alguien amable, alguien que sea misericordioso, alguien que sea considerado y alguien que sea justo con todos. La siguiente semana veremos los últimos 4 aspectos: benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora del día, agradecemos por esta enseñanza. Ruego, Señor, que lo que no puedo decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.